estamos comenzando. Bien, lo último que vimos en la clase anterior, ¿cierto?, fue acerca justamente de la unión hipostática. Dijimos, esta unión en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es una persona, esta unión sin alteraciones, sin fusión, sin mezcla, sin pérdida, digamos, de ninguna de las capacidades o atributos, tanto de la naturaleza divina, del Hijo de Dios, como de la naturaleza humana. Entonces, ambas naturalezas coexisten para siempre. Esto hay que tenerlo bien claro. Eternamente y para siempre existen en una sola persona. Es decir, Jesucristo tomó cuerpo humano. Esto es muy importante. El otro día hice una pregunta en otro grupo, ¿cierto? No aquí. Y preguntaba a los hermanos, bueno, ¿Jesucristo hoy tiene cuerpo o no tiene cuerpo? ¿Tiene cuerpo humano o no tiene cuerpo humano? Me dijeron que no, es espíritu. Falso. No, porque Él resucitó con un cuerpo incorruptible de gloria, pero con cuerpo. Él tiene cuerpo, un cuerpo especial, por supuesto, no un cuerpo que se atiene a las leyes como nosotros. Por ejemplo, yo me corto un brazo, ahora me sangra, me desangro y me muero. No, así en ese sentido no, pero es un cuerpo. Cuando Él resucitó y se apareció allí a los discípulos, ellos se quedaron asustados y pensaron que era un fantasma. Él les dice, no. Ved que un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne como yo tengo. Es decir, es un cuerpo especial que puede aparecer, puede desaparecer, que viaja a la velocidad de la luz, que tiene ciertas propiedades, que puede comer, que puede compartir. Dios bendiga a nuestro pastor Luis Emilio, que ya se ha conectado, pero es cuerpo. Es un cuerpo incorruptible de gloria, es un cuerpo de resurrección, pero cuerpo. Él hoy nos está representando, el Dios hombre, Él como es hombre, ¿cierto?, puede representarnos como sumo sacerdote, y eso es lo que vamos a ver nosotros ahora cuando veamos los tres oficios de nuestro Señor Jesucristo. Él es profeta, Él es sacerdote, Él es rey. Y estas personas, el profeta, el rey y el sacerdote, en el Antiguo Testamento eran las personas que se ungían para poder realizar justamente su oficio. Bueno, Jesucristo tiene ese triple oficio. Nadie más en toda la Escritura tiene ese triple oficio. Ser profeta, ser sacerdote y ser rey. Bien, pero recuerde, Jesucristo tiene cuerpo. Cuando nosotros le veamos, vamos a poder ver las marcas de los clavos, las marcas de la cruz, las marcas en su costado, las marcas en sus sienes. Vamos a ver todas estas cosas, mis queridos hermanos, ¿sí? Saludamos a la hermana Liz también allí, que está conectada con nosotros. Un saludo a mi querido hermano Torres. El Señor le bendiga ricamente, mi hermana Liz. Así es que no nos olvidemos de ese importante detalle, ¿sí? Entonces, eso se llama la unión hipostática, ¿sí? Entonces tenemos una sola persona. Jesucristo, dijimos, no es bipolar, tiene una sola personalidad, pero tiene dos naturalezas. A veces vemos cómo se manifiesta la naturaleza humana, ya lo dijimos, él tuvo sed, él tuvo hambre después de haber ayunado, ¿cierto? Él sintió cansancio, él lloró, claro, expresó su naturaleza humana, pero a la vez él tiene su naturaleza divina absoluta, es decir, no disminuida en ninguna forma, en ninguna manera. Y eso también es lo que vamos a ver luego, ¿no? Traje algunas extras para compartir más allá de nuestro manual, de nuestro material. Entonces, lo último que dijimos es: resultado de esta unión, la unión hipostática, según lo llaman los teólogos, ¿no? Como hombre, Cristo podía representar a los humanos y morir por ellos, claro, porque dijimos, tenía que ser sangre humana y tenía que ser sangre inocente, mis hermanos, sangre inocente. Dijimos también, no crea a los predicadores que dicen, durante la tribulación, el costo de la salvación va a ser la sangre de las personas. No, absurdo, una herejía total. Nunca jamás nadie se ha salvado por el derramamiento de su propia sangre. Eso es una herejía. La única sangre que salva es la sangre del Hijo de Dios, porque es sangre sin pecado, es sangre inmaculada, es sangre inocente, como estaba tipificado en los sacrificios del Antiguo Testamento. Tenía que ser una ovejita inocente, no podía ser un pecador. La sangre de pecadores no sirve para la redención.
Eso lo tenemos que tener súper claro. Dios bendiga a mi hermana Leslie también, que se ha unido en este momento con nosotros. Súper claro lo tenemos que tener. Bien. Entonces solamente la sangre de Jesucristo puede limpiarnos. Si yo podría derramar toda mi sangre si quiere, pero eso no me hace salvo. Es sangre contaminada, es sangre ordinaria, sangre común y corriente, es sangre pecaminosa. Dios no puede recibir ese sacrificio, como no podía recibir una ovejita dañada, como no podía recibir un corderito con una patita quebrada, con tuerto o ciego. No, de ninguna manera. Era inaceptable delante de Dios. Entonces tenemos que recordar esos cuadros que nos presenta la Escritura, que tipificaban, que representaban a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo podía representar a los humanos y morir por ellos, ¿sí? En la próxima materia, que es soteriología, la doctrina de la salvación, vamos a ver este punto muy importante, porque Jesucristo dice aquí, Cristo podía representar a los humanos, a todos, no a un grupo pequeñito. Atento con eso, no desde ahora, pero ahora se han hecho un poco más populares, ya desde la época medieval. Sí, desde la época medieval vienen algunos teólogos diciendo, y hoy están de moda muchos de ellos, diciendo Cristo murió solo por los elegidos, Cristo murió solo por la iglesia, Cristo murió solo por su pueblo. Eso es absolutamente falso. El sacrificio de Cristo tiene un alcance universal. Toda persona podría ser limpiada por la sangre de Jesucristo si toda persona creyera y se arrepintiera. Entonces tiene el potencial salvador para toda la humanidad. Claro, no toda la humanidad se salva, pero no es culpa de Dios. No es porque el sacrificio de Jesucristo no alcance, lo vamos a ver en la materia que sigue, ¿cierto? Sino es por la responsabilidad humana. Muchos lamentablemente aman su pecado, no se quieren arrepentir y prefieren seguir viviendo en la condenación en la cual ya están. No es que van a ser condenados, ya estábamos en condenación. Pero lo dejamos para la clase siguiente, para la materia siguiente. Bien, entonces Cristo podía representar a los humanos, absolutamente a todos, ¿sí? Y morir por ellos, por nosotros. Y como Dios, la muerte de Cristo podía tener el valor infinito, suficiente para otorgar redención por los pecados del mundo. Es decir, un Dios ofendido, solamente Dios lo puede satisfacer. ¿Se entendió eso? Es decir, la ofensa era a Dios, solo Dios puede satisfacer esa demanda. No se puede satisfacer. No hay nada que yo pueda hacer para satisfacer la vara tan alta que se ha puesto en la ofensa ante un Dios santísimo. Que los querubines, que los serafines en este caso, mejor dicho, se cubren sus rostros, se cubren sus pies delante de la presencia de Dios y dicen santo, 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 es decir, santísimo, es absolutamente santo. Un Dios ofendido, un Dios santísimo no puede ser aplacado en su enojo, en lo ofendido que él está a causa del pecado, a no ser que Dios mismo pueda satisfacer las demandas de esa ofensa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, solo Dios podía satisfacer a Dios. Solo Dios el Hijo podía satisfacer las demandas y podía restaurar el honor de Dios el Padre. Por eso tenía que ser humano para poder derramar sangre inocente, sin pecado, y poder ser nuestro representante, y tenía que ser divino para estar a la altura de las expectativas de lo que Dios demanda como pago del pecado. Esto es tremendo, mis hermanos. Francisco Gastón nos dice, cuando pensamos que cómo se le ocurre a Satanás tentar a Jesús en el desierto, he ahí la respuesta que el diablo se creyó tener esa oportunidad de tentación al ver a Dios materializado como humano, porque sentía dolores, hambres, pena, como cuando lloró por, ¿qué nos dice más acá nuestro hermano? Por Lázaro. Bueno, Satanás simplemente, ¿cierto?, va a hacer lo que él sabe hacer y lo que es su naturaleza. Es decir, de Satanás no espere que él no tiente, porque él es el tentador. De Satanás no espere que él no mienta, porque él es el mentiroso. De Satanás no espere que él no mate, porque él es homicida desde el principio. Es decir, Satanás lo que hace en definitiva
es manifestar su naturaleza. Y la tentación, que ahora lo vamos a ver un poquitito, la tentación tiene por objeto no ver si Cristo puede pecar o no puede pecar. No. Dios no puede pecar. Hay una sola persona con dos naturalezas. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿para qué son las tentaciones? ¿Por qué Cristo tenía que ser tentado? Para demostrar justamente que Él era sin pecado. Para manifestar su carácter de impecabilidad. Eso es una doctrina. La impecabilidad de Cristo significa no solamente que Jesucristo no pecó, sino que Él no podía pecar. ¿Sí? Entonces, ¿para qué fue tentado? Otra vez, para demostrar justamente que Él era impecable. Él le preguntó a los judíos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Redarguir es meter el dedo en la llaga. A ver, Jesucristo fue acusado de muchas cosas, pero Él en su conciencia nunca se sintió afectado ni tocado por eso. No, y eso es redarguir. El Espíritu Santo nos redarguye a nosotros, sí, porque en nosotros hay pecado, aún como creyentes. Un hermano nos puede redarguir de parte del Señor. Nos puede redarguir a través de la palabra de Dios, sí, es decir, puede tocar nuestra conciencia y nosotros allá dentro en el fondo de nuestra conciencia decimos, sí, la verdad que le erré, la verdad que no estuve bien, sí, la verdad el hermano tiene razón, la palabra del Señor tiene razón, el consejo que me dio mi pastor Luis tiene razón, nos sentimos redarguidos, es decir, tocados en nuestra conciencia. Ahora, él le preguntó a los judíos, ¿quién de vosotros me redarguye de conciencia? Es que no hay. ¿Cómo él podía sentirse tocado en algo, en alguna acusación? Acusaciones, sí, por supuesto, Satanás es acusador. Los judíos le acusaron de cualquier cosa, de cualquier tontería le acusaron. Una cosa es acusar, otra cosa es redarguir. Y él preguntó, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es que no hay maldad en él, no hay pecado en él. No hay pecado, no hubo pecado, ni habrá pecado en él, absolutamente. ¿No? Entonces, al ser hombre puede ser sacerdote de ellos, nuestro, ¿no? Probado en todo y sin pecado, y puede compadecerse de nuestras debilidades. Gloria a Dios que tenemos a alguien que pasó por lo que nosotros pasamos, porque él tenía esa naturaleza humana, cuerpo humano, mente humana, ¿cierto? Emociones humanas, una voluntad humana, ¿cierto? Un espíritu humano. Entonces él puede tender al ser humano, él puede entender sus dolores. Lo único que es diferente de nosotros en ese sentido, en cuanto a la humanidad, es que él no tenía una naturaleza pecaminosa. En ese sentido, él es distinto. 43 conectados a esta hora. Si hay alguna pregunta, allí me la van haciendo, por favor, ¿no? Que vayan apareciendo allí en el chat. Y como Dios, su sacerdocio podía ser eterno, y Él es eterno, su sacerdocio, como está escrito, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Claro, no según el orden aarónico, según el orden levítico, no, según el orden de Melquisedec. Es otro sacerdocio, un sacerdocio eterno e inmutable. Y Él podía ser el mediador adecuado entre Dios y el hombre. Esto es lo que Job en un momento de su sufrimiento se plantea, dice, ¿quién pudiera ponerse entre mí y Dios? ¿Él qué quería? Un mediador. Esto lo dice Job, contemporáneo de Abraham, allá en el 2200 antes de Cristo. Y Job se plantea esto, ¿quién pudiese ponerse entre Dios y yo? Como diciendo, ¿quién pudiera ser de mediador? Jesucristo es el mediador. Job necesitaba un mediador, Jesucristo es el mediador, le podríamos decir a Job. Gloria a Dios, ¿no? Que cómo el Señor fue preparando absolutamente todas las cosas. Como dice la segunda carta a los Corintios, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y hoy somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué maravilloso mensaje, ¿eh? Maravilloso mensaje. El mensaje de la reconciliación. Ese mensaje tenemos hoy que transmitir. Vamos al punto número 6. La tentación de Cristo. Esta parte no la vimos, ¿sí? Lo demás son pequeños repasitos que hacemos por ahí de vez en cuando, ¿no? Preguntas, acuérdese de preguntar, aunque a usted le parezca, ¿cómo voy a preguntar esta cosa? Todo sirve. Me traje mi tecito hoy, gracias Señor. La tentación de Cristo, definición, aunque Cristo fue tentado en todo y en repetidas ocasiones, fue muchas veces tentado, ¿cierto?
el propósito era demostrar su pureza y su falta de pecado, sin ninguna posibilidad de incitarlo al mal. Porque como dice Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces el propósito de la tentación en Jesucristo es demostrar que Él no podía pecar. Él es impecable, gloria a Dios. Impecabilidad, letra B. Esta palabra significa no solo que Cristo no pecó, sino que no podía pecar. Se ofrece para ello las siguientes pruebas. Primero, a ver quién se gana la bendición hoy. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. La inmutabilidad de Cristo. Porque Hebreos 13:8, ¿qué dice? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Él no cambia. La inmutabilidad de Cristo. Esto impide que Él pueda pecar. Segundo texto, a ver quién se gana la bendición. El primero era Hebreos 13:8, la inmutabilidad de Cristo, ¿no? Mateo 28:18. Mateo 28:18. Allí, Natalia, otra vez la tenemos ahí, nuestra hermana, querida hermana Natalia, de secretaria. Mateo 28:18. ¿Qué dice Mateo 28:18? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Es decir, todo poder, toda autoridad, la omnipotencia de Cristo, Mateo 28:18. La omnisciencia de Cristo, Juan 2:25. ¿Qué dice Juan 2:25? Dice que Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca del hombre, pues Él sabía, ahí está la omnisciencia, sabía lo que había en el hombre. La omnisciencia, Él lo sabe todo. ¿Cómo alguien va a venir a tentarlo si Él lo sabe todo? Cuando vinieron allí los pobres fariseos, no, maestro, ¿es lícito dar tributo a César? No, el tributo a César o no. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Le dice él. Mostradme la moneda. ¿Cómo se lo puede engañar al Señor? ¿Sabía él que Judas lo iba a traicionar? Sí, sabía. Sin embargo, él amaba a Judas. Y también daba su vida por Judas en esa noche, porque él dio su vida por todos. Sí. Ojo, usted no crea lo que muchos predican desde la Edad Media, enseñanzas medievales, que dicen que Jesucristo murió solo por los elegidos. No crea eso de ninguna manera, eso es una herejía. Él murió por todos, por el más vil pecador, por el más miserable de todos. Pablo dice, de los pecadores yo soy el primero. Cristo murió por Pablo. O sea que Él se pone primero en la lista, antes que Judas, antes que Barrabás, antes que todo. Pablo dice, yo soy el primero, gloria a Dios. Qué maravilloso es el amor de Cristo, ¿no? Él murió por todos. Y eso hace todavía más culpable a aquellos que rechazan la gracia de Dios, aquellos que rechazan el favor de Dios, aquellos que rechazan la misericordia de Dios, porque ya estando perdidos en delitos y pecados y habiendo el Hijo de Dios dado su vida por ellos, igualmente le rechazan. Con razón el autor a los Hebreos se pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy, Señor, líbranos por Dios de rechazar semejante salvación, de rechazar semejante sacrificio, de entender o estar entendiendo lo que Jesucristo hizo por nosotros y aún así nosotros darle la espalda. Hoy Dios nos libre, ¿cierto?, de todo ello. La deidad de Cristo también es otro argumento justamente que nos ayuda a ver que Él no podía pecar, porque Él es Dios. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. También Santiago 1, versículos 14 y 15, mi hermana Natalia. Santiago 1, versículos 14 y 15. La tentación que Él sufrió era de afuera, porque Él no tenía concupiscencia, es decir, malos deseos. Santiago explica allí, dice, cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propia naturaleza pecaminosa, pero Cristo no la tenía. Cristo no tenía naturaleza pecaminosa. Entonces no hay nada en Él que le atraiga hacia el pecado. No había nada en Él que le pudiera atraer hacia el pecado.
Entonces la tentación que él sufrió era de afuera, era externa. Jesús no poseía una naturaleza pecaminosa como nosotros los demás mortales. Por lo tanto, no había en él concupiscencia alguna, no había una inclinación. Él no se sentía incitado hacia el mal de ninguna manera. Isaac nos dice: hola pastor, bendiciones, quisiera hacerle una consulta que me quedó en el tintero con respecto a unas clases anteriores. Pero pregunte, mi hermano Isaac, por Dios, Sanguchito y la Virgen. Bien, pregunte nomás, yo espero su pregunta. La voluntad de Cristo es otro argumento para demostrar que Él no podía pecar. Él solo podía tener un deseo: hacer la voluntad del Padre. Como ya lo citamos, ¿se acuerdan del Salmo 40? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La voluntad del Padre, la voluntad, si lo quiere así, de la naturaleza divina de la persona de Jesucristo, era lo que Él amaba como persona, como ser humano. Por eso dijimos el otro día que no había conflicto en él en cuanto a las dos voluntades, porque la voluntad humana siempre estaba subordinada y en perfecta armonía y sujeción con la voluntad divina. Entonces no había conflicto en él. Él podía llegar a decir: Padre, si es posible, humanamente, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, una subordinación absoluta, nos dice Isaac Mauricio. ¿Qué ángel se le apareció a las mujeres cuando fueron a ver al sepulcro de Jesús? Bueno, algún ángel, se llamaría Pedrito, se llamaría Romualdo, capaz que se llamaría Crispín, no tengo idea, pero era un ángel común y corriente, porque la Biblia no nos da otro argumento como para pensar que era algún ángel en particular. Así que si usted me pregunta ¿qué ángel? Uno de esos miles de millones que tiene el Señor. ¿Tienen algún nombre? Todos los, ya lo dijimos, todos los ángeles tienen nombre. Dice allí en el libro de los Salmos que Dios cuenta a las estrellas y a todas las llama por su nombre, y esa es una alusión a los ángeles. Es decir, todos los ángeles tienen nombre, Dios los llama por sus nombres, los conoce a cada uno. Ahora, ¿qué nombre tienen? No estoy en capacidad ni en condiciones de saber. Si usted me pregunta el nombre de todos los que están acá, que son 44 conectados, no lo sé. Imagínese saber el nombre de miles de millones de ángeles. La verdad. Pregunta: ¿qué ángel se le apareció a las mujeres cuando fueron a ver el sepulcro de Jesús? Bueno, esa es la pregunta, ya la respondimos. Y si tiene algún nombre, seguramente tiene algún nombre. Le preguntaremos al Señor cuando estemos en el cielo cómo se llamaba el ángel que él mandó allí a correr la piedra. Y algún pasaje dice que eran 2 por lo menos. Así que después le preguntamos al Señor cómo se llamaba. No hay problema. Como verán, no hay respuesta a todo porque la Biblia no nos da respuesta, ¿cierto?, a todas las cositas. Pero usted pregunte, mi hermano, no se haga ningún problema. Entonces, la voluntad de Cristo. Él solo podía tener un deseo: hacer la voluntad del Padre. La autoridad de Cristo es otro argumento, mi hermana Natasha y secretaria. Juan 10, versículo 18. En su deidad, Él tenía completo dominio sobre su humanidad. Ejemplo: nadie podía haber tomado su vida a no ser que Él mismo la ofreciera. Pues claro, porque Él dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Una autoridad tremenda, aún sobre la vida y la muerte. Él lo estaba manifestando claramente. Si la gente no entendía su lenguaje, ese es otro problema. Él les habló a los discípulos incluso de que Él iba a resucitar al tercer día, y ellos se rascaban la cabeza diciendo: ¿qué es eso de resucitar? No entendían nada. Bueno, por eso decimos, y por eso dice la Biblia, para entender la Escritura, para entender las palabras del Señor, para entender la Biblia, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, porque Él nos está hablando clarito y nosotros no entendemos ni jota, como si nos estuvieran hablando en lengua. Así es que necesitamos imperiosamente la iluminación del Espíritu. Insisto, no se trata incluso de leer, podemos leer y pasarnos lo del eunuco. ¿Entiendes lo que lee? Mire, no entiendo ni jota, no sé, qué sé yo, qué dice acá. No. Bueno, me pasó a mí en mis primeros años de cristiano. Hasta el día de hoy necesitamos seguir, que el Señor abra nuestro entendimiento. Si hay una oración que tenemos que hacer, Señor, queremos entender, queremos comprender, queremos saber, pero para vivir, preparar el corazón para practicar y luego para enseñar. Acuérdese del proceso,
Ese tiene que ser un texto de oro para usted, ¿sí? El de Esdras 7:10. Esdras había preparado su corazón, primero. Segundo, para estudiar. Tercero, para practicar. Cuarto, para enseñar. Ese debe ser siempre el proceso cuando nos enfrentamos con la Sagrada Escritura, ¿sí? Bien, seguimos adelante entonces. Los oficios de Cristo, séptimo y último ítem, como profeta. En este caso voy a leer un poquitito. Voy a dejar el manual. Es lo mismo, ¿cierto? Profeta, sacerdote, rey. Pero acuérdense de este manual que yo les recomendé, ¿sí? Se ve ahí. Auxiliar bíblico, portavoz. Se consigue en Chile, lo he visto en la librería, allí en el Caracol. La Ollita creo que se llama la librería. Ahí creo que lo vi. Bueno, hay más de una librería allí, así que, pero está en Chile. Es un excelente material. Mire. Un excelente material y se acaba de dar cuenta usted que lo cerré y lo tenía marcado. Bueno, ahora voy a buscar. ¿Dónde está lo que iba a leer? Le digo que es un excelente material para poder leer, tener en casa y sea una fuente de consulta. Auxiliar bíblico, portavoz de Harold Wilmington. Material excelente, hermoso. Tanto que podemos aprender de este material. Bien, bueno, vamos a ver un poquitito acerca de los oficios. Voy a leer de este material, sí, ahora. Bien, el oficio de Jesucristo, leo. En el Antiguo Testamento, Dios creó 3 grandes oficios para suplir las necesidades espirituales y materiales de su pueblo escogido. Estos oficios eran, primero, el profeta. Vamos a hablar un poquitito del profeta. ¿Qué es un profeta? Una persona que representaba a Dios ante el hombre. Por lo tanto, el profeta ejercía, primero, percepción retrospectiva, es decir, conocía los secretos del pasado. Moisés, por ejemplo, habló de la creación del hombre, su caída, el diluvio universal y otros acontecimientos antiguos que ocurrieron siglos antes que él mismo naciera en Egipto. Segundo, el profeta tenía perspicacia. Conocía los problemas y las necesidades del presente. Los profetas como Isaías, Amós, Joel, Jeremías y otros dieron a gran voz el mensaje de la ira de Dios por el pecado y la decadencia de su época. Tercero, el profeta tenía previsión, conocía los secretos del futuro. Daniel habla de la tribulación por venir y Ezequiel describe el glorioso milenio. Es decir, un profeta hablaba de parte de Dios hacia los hombres. El profeta conocía su pasado, el pasado nacional, el pasado del pueblo. El profeta conocía la realidad actual, en qué punto estaba la nación en ese momento, las personas. Y también el profeta conocía acerca del futuro, el panorama escatológico, es decir, personas que hablaban de parte de Dios. Jesucristo conocía el pasado, el presente, el futuro, dio sermones acerca del pasado, acerca de la creación, acerca del matrimonio, acerca de Moisés, acerca del diluvio, acerca de Jonás, acerca de Lot, acerca, no sé, de tantos temas del Antiguo Testamento. Él conocía la historia bíblica, él conocía el pasado. También habló como profeta de parte de Dios, como representante de Dios, la voz de Dios hacia el pueblo. Habló del tiempo presente, habló de las necesidades, de los afanes, de las ansiedades, habló de los problemas que ellos vivían, el tema de los impuestos, el tema de los diezmos, el tema, tantas cosas de la actualidad de ellos, el Señor les habló de parte de Dios. Y también Dios futuro, habló de su propia resurrección, habló de la toma y destrucción de Jerusalén y del templo, habló acerca de justamente los falsos profetas, los falsos milagreros que iban a venir, habló de la siega final, habló de la gran tribulación, habló de Israel siendo perseguido, habló de las bodas, ¿cierto?, del reino milenial, habló del juicio eterno, habló del infierno, es decir, tenía un panorama absoluto. Bueno, gloria al Señor. Ese es nuestro Señor. Nosotros no lo conoceremos tanto como Él, pero tenemos que tener idea de todas estas cosas, ¿cierto? Bien, pero Él era profeta de Dios. Ahora, como sacerdote, Jesucristo también es sacerdote. El sacerdote es una persona que representaba al hombre ante Dios. Es decir, el profeta hablaba de parte de Dios al hombre.
El sacerdote al revés, hablaba a Dios representando a los hombres. Es su contraposición, su contraparte, su contrapeso, ¿no? El sacerdote es una persona que representaba al hombre ante Dios. Los requisitos para el sacerdote. Primero, debía ser tomado de entre los hombres, un hombre con compasión por otros hombres. Claro, tenía que ser compasivo, tenía que entender, tenía que estar experimentando los sufrimientos. Por eso Jesucristo es nuestro fiel sumo sacerdote, porque Él fue probado en todo, sin pecado. Él puede compadecerse de nosotros. Ahora vamos a ver algún texto, ¿no? Él debía ser escogido por Dios, es decir, nunca un sacerdote se nombró a sí mismo, bueno, yo quiero ser sacerdote. No se trata de eso, no. En el Antiguo Testamento tenía que ser de la tribu de Leví. Si no era de la tribu de Leví, olvídese, no, de ninguna manera. Eso para ser levita, pero para ser sacerdote de la familia de Aarón, el primogénito. O los hermanos de ellos, ¿cierto? Sacerdotes comunes, pero el primogénito para ser sumo sacerdote. Es decir, los requisitos eran muy marcados, ¿cierto? Muy al detalle. Entonces debía ser escogido por Dios. Debía ser consagrado a Dios, es decir, nadie podía comenzar a oficiar si primeramente no era consagrado a Dios. En el caso de Aarón, él tuvo que ser ungido, ¿no? Como los demás sacerdotes, para desempeñar su papel. Y en tercer lugar, el rey. El rey era una persona que reinaba por Dios, es decir, un regente o corregente se le llama, es una persona designada para gobernar. No él es el gobernante, pero es una persona designada y nombrada para reinar. Para Israel, el rey era Dios, y Dios ponía allí un corregente, ¿sí? Una persona designada por Dios para reinar. Pero luego se elegía a Dios. Lo vimos en el caso de Saúl, lo vimos en el caso de David, lo vimos en el caso de Salomón. Es decir, el rey era una persona designada por Dios. No es que la gente decía, bueno, esto es una democracia, vamos a votar a ver quién sale. No. Dios nombraba al rey. Entonces, ¿eso qué decía? Acá el que manda es el Señor. Y a esta persona la tengo ahí como un administrador. En este caso, ¿cierto? De la nación de Israel o del reino de Israel. Mejor dicho, ¿no? Entonces, el rey era una persona que reinaba de parte o por Dios, ¿no? Primero, había que ser de la tribu de Judá. Los que Dios había designado tenían que ser de la tribu de Judá. Segundo, tenía que ser de la familia de David, porque ahí se cumple justamente con la Biblia cuando dice que Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. No está hablando de la alabanza, eso ya lo dijimos, está hablando del reino de David. Hoy Israel no tiene rey. Hace siglos y siglos y siglos que Israel no tiene rey. Pero está prometido en las Escrituras que un vástago de David, ¿sí? De Isaí, ¿sí? O de David también. Un vástago, un retoño, un netzer, como sería en hebreo, un netzer, de allí que se confunde en la Reina Valera cuando dice que sería llamado nazareno. No, sería llamado netzer, sería llamado vástago. Sería llamado, la Reina Valera traduce mal esa palabra allí, porque el hebreo dice netzer. Netzer es vástago, es retoño. Sería, para que se cumpliese la escritura, que sería llamado nazareno. No, que sería llamado netzer, es decir, vástago, retoño, como está escrito, porque un retoño brotará de tus raíces. Gloria al Señor. Entonces Jesucristo era el netzer, era el retoño, era el vástago. Tenía que ser entonces de la tribu de Judá, tenía que ser de la familia de David. Y ahora vemos, por ejemplo, lo que nos dice este material, el cumplimiento por Cristo en el Nuevo Testamento. Mire, cumplió él el oficio de profeta. Por supuesto, Jesucristo fue profeta. Este oficio le fue predicho por Moisés en Deuteronomio 18:18. Anote por ahí mi hermana Natasha. Hablando de profeta. Deuteronomio 18:18. Allí se nos dice Moisés que se iba a levantar un profeta. Dice, así como yo, Jehová os levantará un profeta, a él tendréis que oír. Estaba hablando proféticamente del Señor Jesucristo. Jesucristo es el profeta de Dios. Es el profeta de Dios. Bien, no hay profeta mayor que Jesucristo el Señor.
No hay profeta más. La Biblia lo llama profeta, la Biblia lo anticipa como profeta. Es decir, no hay nadie que nos haya podido hablar más claro de parte de Dios que el Señor Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los demás hablaron de parte de Dios. Jesucristo era Dios hablando. Qué tremenda diferencia. Por eso hoy, ¿para qué necesitaríamos más profetas? Si ya todo lo que Dios quería decirnos lo comunicó a través de la persona de Jesucristo. ¿Qué más testimonio? O sea, ¿qué más? ¿Necesitamos algo más? ¿Que se olvidó algo de decir de Él? No se olvidó de nada. Tu palabra les anuncié, tu palabra les he dado, dijo el Señor. Gloria a Dios. Nada más. Entonces, hay Deuteronomio 18, Moisés predijo que se iba a levantar un profeta y a él el pueblo tenía que oír y obedecer. Fue reconocido él como profeta. Por ejemplo, en Juan 4:19, allí mi hermana Natalia, Juan 4:19, la mujer samaritana dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Por citar un versículo, ¿cierto? Hay varios versículos acá. Podemos tomar ¿no? Juan 4:19, Lucas 7:16, allí mi hermana Natalia, Juan 4:19, Lucas 7:16. Bien, seguimos adelante porque hay varios versículos, yo no los voy a leer todos. Entonces él cumplió el oficio de profeta, pero también él cumplió el oficio de sacerdote. Veamos su cumplimiento. Veamos su cumplimiento. Cumple el oficio de sacerdote. Comenzó en la cruz y terminará, por supuesto, en la segunda venida. Es decir, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él no fue sacerdote en sí, Él fue profeta. Es decir, la vida ministerial de Jesucristo es la vida de profeta. ¿Sí? Ahora que Él resucitó y ascendió a los cielos, allí está ejerciendo como sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote, ¿qué tiene que hacer? Representar a los hombres ante Dios. ¿Y cómo entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo? Allá en el desierto, en la carpa, en el tabernáculo. Con un sacrificio, con sangre ajena. Jesucristo llevó su propia sangre. ¿Sí? Entonces, Él ahora, en el tiempo actual, Él es sumo sacerdote. Eso es lo que Él está haciendo allá. La pregunta es, ¿para qué Él se fue? Eso es lo que trata la carta a los hebreos. ¿Para qué se fue Cristo? Para ser sumo sacerdote. Por eso nos habla tanto del sacerdocio, ya desde el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, nos va hablando del sacerdocio, nos va hablando del tabernáculo, del arca del pacto, nos va hablando de los sacrificios, nos va hablando del día de la expiación, nos va hablando de la sangre, nos va hablando del sumo sacerdote, de la distribución del tabernáculo, porque todo eso que pasaba en la tierra era una figura, era una maqueta de lo que en realidad sucede en el cielo. Y allá en ese tabernáculo, no hecho por manos, no hecho de manos, dice el autor a los hebreos, a ese tabernáculo entró Jesucristo, al verdadero tabernáculo, al cielo mismo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y no como aquellos sacrificios que se hacían uno tras vez, porque no podían quitar el pecado, sino que lo cubrían, lo tapaban de la vista de Dios. Pero Él, con un solo sacrificio, con esa ofrenda de su propia sangre, dice, hizo para siempre perfectos a los santificados. Es decir, nos hizo aptos de una vez y para siempre, quitó nuestro pecado, pasados, presentes y futuros. Amén, gloria a Dios. Un solo sacrificio, nada más fue suficiente. Bien. El autor a los hebreos también nos habla justamente que como Él es sumo sacerdote allá en el cielo, y hay una ofrenda distinta, y hay un tabernáculo distinto, hay también una ley distinta. Por eso los creyentes no estamos bajo la ley, no estamos bajo el sistema levítico, estamos bajo la gracia. Hay un nuevo testamento, hay un nuevo pacto, porque hay una nueva sangre, hay un nuevo sacerdote, hay un nuevo tabernáculo, hay un nuevo sacrificio. Entonces necesitamos una nueva ley, porque con la antigua ley no se puede manejar allá arriba. Allá arriba se maneja con otra ley, y esa ley es la que nos rige a nosotros, es la enseñanza apostólica.
Por eso hoy nosotros, mis hermanos, bien dice la Escritura, no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo la gracia. La iglesia tiene nuevas leyes. Tenemos que conocer las leyes que rigen a la iglesia. Lo demás es enseñanza para nosotros, por supuesto, pero no quiere decir que las tenemos que hacer y practicar hoy en día. No, de ninguna manera. Sigo leyendo. Entonces cumple con el oficio de sacerdote. Comenzó en la cruz y terminará con la segunda venida. Él cumplió con los requisitos para el oficio de sacerdote. Él fue tomado entre los hombres. A ver, mi hermana Natalia. Vamos ahí, mi hermana Natalia. Hebreos 2:16. Hebreos 2:16. Vamos a leer algunas pequeñas lecturas de Hebreos, porque Hebreos tiene muchísimo acerca de esto. Hebreos 2:16. ¿Qué nos dice? Porque algunos textos me lo acuerdo de memoria, otros no. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Gloria a Dios. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Gloria al Señor. Entonces él fue tomado de entre los hombres. Hebreos 2:16, lo vimos allí. Fue escogido por Dios. Mi hermana Natalia, Hebreos 5:4. Hebreos 5:4. Fue escogido por Dios. Hebreos 5:4 nos dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo, perdón, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Gloria a Dios. Tremendo. Bueno, un saludo ahí de nuestra hermana Teresa y nos presenta algunos saluditos. Gracias, mi hermana Teresa, por estar. Entonces, él fue escogido por Dios. Él fue consagrado a Dios. Hebreos 7:26, mi hermana Natalia. Hebreos 7:26 nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén, ese es nuestro sumo sacerdote. Él cumplió con las responsabilidades del oficio de sacerdote. Él se ofreció a sí mismo en el Calvario. Hebreos 2:9. Retrocedemos un poquitito. Hebreos 2:9, mi hermana Natalia, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Eso lo dice Hebreos 2:9, mi hermana Natalia. Oró y ora por los suyos. Hebreos 7:25. Vamos al 7:25. ¿Qué dice? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es lo que hace nuestro Señor. Intercede por nosotros, ora por nosotros. Si nuestro canal y Epi Producciones ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos 2 cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.